porque no se ha dado y yo creo que se va a dar el domingo. Pero para los que estamos aquí, para que el próximo domingo los que vienen de lejos se vengan preparados, se traigan un par de zapatos cómodos. El próximo domingo es domingo social. Y después de que vayamos a comer con una familia diferente, se va a hacer la invitación para que el que quiera venir a pasarse la tarde aquí en las instalaciones de la iglesia allá afuera, va a ser bienvenido. Y los que quieran traer tenis, pues para echarse un jueguito de fútbol ahí en la cancha, los jóvenes me imagino que les van a avisar también para que vengan preparados, ellos todo el tiempo andan preparados. Pero ya nosotros también para que, por ejemplo, en mi caso que vivo retirado, yo ya voy a traer mi ropa cómoda, mis zapatos para quedarme un rato más. Así que no, apenas el domingo lo platicamos después del servicio, así que les hago saber eso para los que estamos aquí, corran la voz. Si conocen de alguien, avísele. Véngase preparado a la iglesia con ropa cómoda para en la tarde pasarnos un buen rato ahí en las instalaciones, platicando, charlando, o compartiendo, tomando chocolatito o una sandita, no sé, por ahí. Cualquier cosa vamos a tener, ¿sí? Bueno, así que les quería dar ese aviso. Al final también voy a volver a recordar, ya que haya más personas, y le damos el lugar a nuestro hermano Eduardo. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Cómo están todos hoy? Amén. Bueno estar aquí en la casa del Señor. Vamos a orar de nuevo. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por cada una de las personas, todos nuestros hermanos aquí reunidos. Bendice, Señor, tu palabra. Sé tú el Maestro. Úngenos con tu Santo Espíritu para comprender lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. En Cristo Jesús, amén. Amén. Estamos haciendo una serie acerca de los apóstoles del Señor. Estamos estudiando este libro, 12 hombres comunes y corrientes, ¿no? Y qué bendición para mí que son hombres comunes y corrientes. El autor, primero que nada, el plan es, voy a dar una introducción, después de la introducción voy a hablar de los datos básicos acerca de Jacobo, nos toca hablar de Jacobo hoy, y después quiero sacar enseñanza de la vida de este apóstol. Se menciona poco, pero hay mucho que aprender acerca de él. Un comentario acerca del autor, John MacArthur. No sé cuántos de ustedes sabrán algo acerca de él. Este hermano, pastor, maestro, predicador, tiene más de 50 años de ministerio allá en California. No sé si ya llegó a los 60. Él tiene aproximadamente, creo que 88 años de edad, John MacArthur. Cuando John MacArthur se fue al ministerio, cuenta él que su papá le dio 2 consejos. Uno, radícate en un sitio y quédate ahí. No andes brincando de sitio en sitio. Quédate en un sitio, en una ciudad como pastor. Consejo número 1. Consejo número 2 fue, predica la palabra. Predica la palabra. Si tú predicas la palabra, Dios va a enviar ovejas a tu iglesia con hambre de escuchar su palabra. Dios quiere líderes, maestros, predicadores que enseñen la palabra a las ovejas. Ese es el caballero que escribió este libro. La cantidad de libros que él ha escrito, yo no sé, en mi casa hay como 3 o 4 libros que él ha escrito. Entre ellos el Evangelio según Jesús. Otro libro se llama Ashamed of the Gospel.
bueno, una serie grandísima de libros de este señor John MacArthur. También a manera de introducción, el pastor Arel ha mencionado varias veces que mucha gente no se sabe más de 5 apóstoles de memoria. Mucha gente no son capaces de mencionar 5 apóstoles. Y quiero enseñarles una manera fácil, rápida, de acordarse de los 12 nombres, rapidito. Pero antes de decirle eso, quiero preguntar, ¿alguien ya se sabe los 12 nombres? Un voluntario que levante la mano y me diga los 12 nombres de los apóstoles. Si no, no se preocupe. Le voy a enseñar una manera rápida de acordarse de todos. 5, eso es cosa de niños. Fácil. Número 1, hay 4 pescadores. ¿Quiénes son? Andrés y Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Ya se saben 4 nombres, así rapidito. Y me refiero a los 12 originales, ¿no? 4. Andrés y Pedro, Juan y Jacobo. Hay 2 Judas, Tadeo y Iscariote. Ahí hay 6. Ya le ganó, si se sabe eso, ya le ganó a la mayoría de la gente que solamente se saben 5. 4 pescadores y 2 Judas. Además de eso, hay 2 que tienen nombres repetidos de los que acabamos de mencionar, porque hay un Simón el Celote, repetido de Simón Pedro, y hay un Jacobo, hijo de Alfeo, repetido, no el feo, Alfeo, repetido de Jacobo, el hijo de Zebedeo. O sea que ¿cuántos van? ¿Alguien está contando? Van 8. Así, rapidito. 4 pescadores, 2 Judas y 2 con nombres que ya mencionamos. ¿Qué más? Bueno, hay un cobrador de impuestos. ¿Cómo se llamaba el cobrador de impuestos? Mateo, también que se llamaba Leví. Hay un apóstol que era dudoso, el incrédulo. Tomás. ¿Cuántos van? 10. Así de rápido dijimos 10 apóstoles sin ni siquiera pensarlo mucho. ¿Y quién me falta? Bueno, Felipe y Bartolomé. No pude asociarlo con nada, pero son los últimos 2. 12 apóstoles. ¿Estamos? 4 pescadores, 2 Judas, 2 que ya repetimos, ¿verdad? Simón y Jacobo, el cobrador de impuestos, el incrédulo y Felipe y Bartolomé. De hecho, había un Felipe apóstol y un Felipe diácono, ¿verdad? Me da mucha alegría el hecho de que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes. Me toca hablar de Jacobo, pero después de esto voy a entrar en materia. Uno de mis pasajes favoritos en ese tema es Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, si se acuerdan, comienza con el Señor diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Iré pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Y sabéis el lugar y sabéis el camino. Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Qué honestidad. O sea, cuando uno hace una pregunta, ¿no? Por eso cuando vayan a una entrevista de trabajo, siempre le dicen, ¿tienes alguna pregunta? Eso es una trampa. Piense bien en qué pregunta va a hacer. Esa pregunta de Tomás me habla de honestidad, pero también me habla de que él no está comprendiendo la conversación. No, yo no sé por dónde tú vas, ¿cómo voy a saber el camino? Pero gracias a Tomás, gracias a esa honestidad de este hombre, tenemos la respuesta. ¿Qué le respondió el Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Gracias, Tomás. Porque por la pregunta de Tomás tenemos esa aseveración del Señor. Pero no se quedó ahí la conversación, ¿verdad? Entonces vino Felipe. La primera pregunta fue de Tomás, la segunda pregunta fue de Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué poquito pide, ¿no? Casi nada. Muéstranos al Padre y con eso ya tengo. El Señor le dijo, y perdónenme que yo le meta mi entonación a la conversación, solamente tenemos el texto en la Biblia, no tenemos el tono, pero me imagino el tono. Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Gracias, Felipe. Gracias a Tomás y su pregunta, tenemos una declaración de que Jesucristo es el único camino. No María, no los santos, no el Papa, el cura, el arzobispo, el obispo, el cardenal. No, solamente en Cristo, como dice la canción, ¿no? Y gracias a Felipe tenemos la otra declaración, que si yo no tuviera otro pasaje que hablara de la divinidad de Cristo, este me sería suficiente. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Y yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Si yo no tuviera otra declaración, suficiente sería. Gracias a la honestidad y el hecho de que ellos hacían preguntas. Y era un momento que los vemos haciendo preguntas. Hay una ocasión en que tuvieron miedo de preguntar, pero esta no fue una de ellas. En Juan capítulo 4, cuando ven al Señor hablando con la mujer samaritana, dice la Escritura que no se atrevieron a preguntarle al Señor, cuando lo ven hablando con una mujer, ¿qué estás hablando con ella? No se atrevieron a preguntar. Pero gracias a Dios, los apóstoles no tuvieron miedo en ese momento. Ok, vamos a entrar en materia hablando de Jacobo. Quiero primero que nada comenzar diciendo que Dios hizo promesas a Abraham. ¿Sí? Quiero leer esto en Génesis capítulo 12, versículos de 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, en ese momento todavía se llamaba Abraham, solamente con 2 A. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Esa bendición le dio nuestro Señor a Abraham. Después, más adelante, en Génesis 28, Dios repite esa bendición y esas promesas a Jacob, su nieto. ¿Sí? Hay bendición para la nación de Israel. Hay promesas que Dios le hizo a Israel que son eternas. ¿Sí? Entre ellas, la tierra donde viven. En Génesis 28, de hecho, donde vive Israel en el día de hoy, es un pedacito de la tierra que le tocaba. ¿Saben de dónde iba la tierra de la promesa? ¿Saben de dónde a dónde va? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde a dónde? Del río Nilo en Egipto hasta el gran río, es decir, el río Éufrates en Mesopotamia. Del Nilo en África
al Éufrates en Mesopotamia. Esa es la tierra de Israel. Solamente en el día de hoy tienen un pedacito por su propia desobediencia y por su propio pecado. Solamente eso es lo que tienen. ¿Sí? Quiero que tengan eso en mente cuando nos metamos más en el tema de Jacobo. Primero, el apóstol se llama Jacobo. Hay dos apóstoles Jacobo, el hijo de Zebedeo y el hijo de Alfeo. ¿Sí? Era probablemente, con toda razón, el nombre más común en la tierra de Israel. Es como en los pueblos latinos que una gente se llama José. Tenemos un José Luis, no sé si hay otro José por aquí. Es un nombre muy común en los países latinos, así como María, José, Juan, ¿verdad? Nombres bíblicos son muy comunes, Marta, en nuestros países. En Israel, el nombre de Jacob, imagínense, el nombre del padre de la nación, obvio, había gran cantidad de Jacobo. Dos apóstoles, había un hermano del Señor que se llamaba Jacobo y un pariente de Judas Tadeo. Algunas traducciones dicen hermano, otras traducciones dicen padre de Judas Tadeo. ¿Por qué la confusión? Porque si te vas al griego, sabes que el idioma griego modifica los sujetos, ¿no? Nosotros por lo general solamente modificamos el verbo. Voy, ya fui, ya vengo, pero en griego modifican los verbos. Entonces, en el idioma original, cuando habla de Judas Tadeo, dice, en traducido sería Judas de Jacobo. Entonces no sabemos si es hermano de Jacobo o hijo de Jacobo. Por eso digamos simplemente que había un pariente de Judas Tadeo que se llamaba también Jacobo. Un hermano del Señor, dos apóstoles, un pariente de Judas Tadeo, muy común ese nombre. Y me imagino que quizás hay más Jacobos o Jacobs en la Biblia, ¿no? Pero esos son los que yo encontré. ¿Ok? Segundo, el varón no se llama Santiago. Yo lo siento, qué pena. En español, y miren, me puse a investigar, me tomé esto de tarea y me puse a leer. Casi todas las Biblias, casi todas las traducciones al español dicen Santiago. Casi todas, con dos excepciones. Tuve que irme al 1569 para encontrar una Biblia que dijera Jacobo en vez de Santiago. La Biblia, o sea, se llama la versión Reina Valera Antigua, y el mismo año la Biblia del Oso, que yo creo que la Biblia del Oso es de donde Cipriano de Reina editó la Biblia de Valera, ¿no? Yo creo que la de Valera es la Biblia del Oso. Pero en pocas palabras, tuve que remontarme al 1569 para encontrar una Biblia en español que le diga Jacobo, su nombre. En inglés le dicen James. No le dicen Jacobo, no le dicen su nombre, le dicen James. En italiano le dicen Giacomo. En francés le dicen Jacques. En portugués le dicen Tiago. Sin embargo, una traducción muy antigua que le dicen la Vulgata Latina dice Jacobo. O sea que tienes que irte muy atrás, siglos atrás, para encontrar una Biblia que le diga a este hombre su nombre propio, Jacobo. Entonces uno se pregunta ¿por qué? No solamente en español, en inglés, en italiano, todo el mundo le quita el nombre a este caballero. ¿Qué cosas, no? Inclusive programas de televisión, yo antes veía
con mi esposa un programa de televisión muy bueno. Hay unos brasileños que han hecho tremendas novelas acerca de la Biblia. No sé si han visto algunas. Hicieron una acerca del Evangelio, otra acerca de Josué, Sansón, hicieron una de Apocalipsis. Tremendo trabajo, muy buenos actores. Mi favorita fue la de los Evangelios. Esa fue tremenda. Inclusive en esa novela le cambiaron el nombre a Santiago. No se escapó. Yo no sé cuál es el motivo por ese evento con el nombre de este apóstol. Pero quizás haya algo de antisemitismo dentro de la cultura, dentro de algunas iglesias. Yo sé que en el día de hoy les puedo testificar que hay bastante antisemitismo, o sea, vamos a decirlo por su nombre, odio a los judíos dentro de algunas iglesias. De eso puedo testificar. Aquí no, pero en otras iglesias sí. O sea que para mí, primero que nada, advertencia número 1, es que hay que tener cuidado con eso de tenerle odio a los judíos, por lo que acabo de leer. El Señor le dijo a Abraham, al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Pregúntale cómo le está yendo a los terroristas de Hamas en su lucha en contra de la nación de Israel. Por cierto, tampoco existe, fíjense que le cambiaron el nombre a Jacobo, tampoco existe un país que se llame Palestina. Qué pena. La palabra Palestina viene de Filistea. Ese es un nombre que le puso el Imperio Romano a la Tierra Santa después que habían echado a los judíos de su tierra. Los querían borrar del mapa. Y en vez de Israel, le pusieron el nombre Palestina, refiriéndose a los filisteos. Los filisteos ya no existen. De hecho, la palabra Palestina no es árabe. En el idioma árabe no existe la palabra Palestina. ¿Por qué se lo puedo decir? Porque los árabes, no sé si tienen algún pariente árabe, los árabes no pronuncian la P. En su idioma, Palestina se dice Palestina en árabe. De modo que no es una palabra árabe. ¿Qué más podemos decir acerca de Jacobo? Jacobo era hijo de Zebedeo. Se menciona varias veces, 1, 2, 3, 4, 5 versículos en el Evangelio en que se refiere a Juan y a Jacobo como los hijos de Zebedeo. Los comentaristas opinan que la razón que le decían eso, los hijos de Zebedeo, era que Zebedeo era un hombre muy conocido. Era pescador y probablemente tenía tremendo negocio de la pesca en la ciudad donde vivían. ¿Sí? Era muy conocido Zebedeo. De hecho, la esposa de Zebedeo resulta que se llamaba Salomé. Esto lo sabemos porque si se comparan dos versículos, Mateo 26, 56 y el pasaje paralelo en Marcos, en un versículo dice la madre de los hijos de Zebedeo y en el otro pasaje dice Salomé. De modo que poniendo juntos los dos pasajes, resulta que la mamá de Jacobo se llamaba Salomé. O sea que conocemos el nombre de su padre, el nombre de su madre, bueno, y es hermano de Juan. ¿No? Datos básicos acerca de Jacobo estamos. Ambos, Juan y Jacobo, eran compañeros de Pedro en el oficio de la pesca. Se conocían los cuatro apóstoles. Quizás había más de 4 que eran pescadores, pero al mínimo 4 pescadores. Y se conocían los 4 en esa región de Galilea. Su posición como apóstol. ¿Cuál era la posición de Jacobo? Entre los apóstoles había como varios círculos. Y el círculo más cercano entre los apóstoles eran los hijos de Zebedeo
y Pedro. Andrés, que lo atacaron la semana pasada, también era más o menos de ese grupito, pero era como el más alejado del grupo íntimo del Señor. ¿Por qué decimos eso? Porque en ocasiones muy importantes el Señor se llevaba solamente a 3 personas, ¿sí? En el monte de la transfiguración, el Señor se llevó a los hijos de Zebedeo y a Pedro. Cuando levantó de entre los muertos a la hija de Jairo, había solamente 3 ahí, los hijos de Zebedeo y Pedro. ¿Qué otra ocasión? La más importante tal vez, cuando el Señor estaba en Getsemaní, se llevó a los 3 a orar con Él. En un momento que mostró su gloria, ahí estaban ellos 3. En un momento en que hizo una resurrección, ahí estaban ellos 3. Y en el momento de más sufrimiento, yo diría, del Señor, como dice el pastor Arel, Getsemaní quiere decir prensa de olivos, ¿no? En esa prensa de sufrimiento y dolor, ahí estaban los hijos de Zebedeo y Pedro junto al Señor, los más cercanos del Señor. El apodo, ¿cuál era el apodo de los hijos de los hijos de Zebedeo? Hijos del trueno. En Marcos, él usa la palabra Boanerges. De hecho, un hermano en la primera iglesia que yo asistía, ese era su nombre de pila. Su papá le había puesto Boanerges al hijo. Boanerges, hijos del trueno, por su temperamento. Uno de los ancianos, uno de los pastores dijo recientemente que muchos de nosotros tenemos la idea de que Juan era un tipo pacífico, tranquilo. Alguna gente le llaman al apóstol Juan el divino o Juan el teólogo. Bueno, quizás fue así ya cuando estaba mayorcito de edad, pero jovencito era el hijo del trueno. Y hay un pasaje que quiero que vayamos allí, en Lucas capítulo 9. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Lucas 9, creo que es el versículo 51. Ok. Lucas 9, 51. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él, refiriéndose al Señor, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron, porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él se dio la vuelta y los reprendió y fueron a otra aldea. En otro de los evangelios dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Y quiero que pasemos un rato aquí en este tema. El pastor John MacArthur se mete bastante en qué fue lo que pasó aquí. Para mí es sorprendente que el pasaje dice que los samaritanos vieron en la cara del Señor que Él iba a Jerusalén. Ese pedacito yo no lo entiendo. ¿Qué le vieron en la cara? Lo que sí sabemos es que vemos en Juan capítulo 4, ¿no? El Señor lo explica claramente, y la mujer samaritana lo explica, que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim.
y los judíos obviamente adoraban en Jerusalén, en el templo. Entonces, sí sabemos que los samaritanos no hubieran estado contentos si ellos sabían que él se dirigía a Jerusalén, lo opuesto de lo que ellos creían, él iba allá a adorar. De modo que los samaritanos no le recibieron. La respuesta de los Boanerges: yo quiero que baje fuego del cielo y mate toda esta gente que están aquí. Los quiero muertos, achicharrados. Bueno, si miramos a la historia de Samaria, de esa región, porque Samaria, acuérdense que usamos la palabra samaritanos, pero Samaria tiene una historia larga, ¿no? Samaria era la capital del reino del norte, cuando el reino de Israel estaba dividido. Samaria era donde vivía Acab con Jezabel, ¿sí? Esa era su capital, su palacio real. En esa época había un profeta que se llamaba Elías. Hay por lo menos 2 ocasiones que yo recuerde que Elías hizo bajar fuego del cielo. En una ocasión fue porque Elías le había dicho al hijo de Acab que se iba a morir de esa enfermedad. El rey lo mandó a buscar, mandó 50 soldados con su jefe. ¿Recuerdan? Cuando llegaron, el capitán del grupo le dijo: varón de Dios, desciende, que el rey te llama. Elías le contestó: bueno, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y efectivamente, achicharrados. Si a mí me pasó eso una vez con mi ejército, yo diría: bueno, dejemos eso así. El rey no pensó de esa manera. Mandó otros 50 con su capitán. Le pasó exactamente igual. Ahora hay ¿cuántos? 102 cuerpos calcinados en ese monte, porque Elías estaba en un monte. Cuando llegó el tercer grupo, yo me imagino este capitán cuando vio todos esos cadáveres en el suelo calcinados, él llegó humilde delante de Elías y le rogó al profeta por la vida de sus soldados. ¿Y saben qué hizo Elías? Fue con él. Entonces sucedió eso, y quizás Jacobo tenía eso en mente cuando tenía esa ira en contra de los samaritanos. La otra ocasión fue cuando, quizás el pasaje más famoso de Elías, había ese enfrentamiento entre un solo profeta de Dios, Elías, y ¿cuál era el número? 300 profetas de Baal, algo así, no me acuerdo exactamente el número. Cientos de profetas de Baal contra Elías. Y obviamente Baal no es nada, es un ídolo, al igual que los ídolos que la gente adora en el día de hoy. No pudieron hacer bajar fuego del cielo. Y Elías solamente oró una sola vez y bajó fuego del cielo, que quemó el holocausto, quemó el altar, y dice la Biblia que lamió el agua que le habían tirado encima al sacrificio, para que nadie vaya a pensar que fue una chispa que brotó por ahí la que causó el incendio. Estaba todo mojado. El fuego que bajó consumió el holocausto, la madera, el altar y el agua. Quizás eso era lo que tenía en mente Jacobo y Juan en esa ira que él tenía. Lo voy a dejar ahí para el final, para que vamos entonces a pensar
¿Qué podemos extraer de esa enseñanza? Otro pasaje famoso de los hijos de Zebedeo. Antes de irme, quiero hablar un poquito acerca de quiénes son los samaritanos. Si yo le pregunto a todos quiénes son los samaritanos, yo sé que me van a decir, eso es una mezcla de judíos con gentiles. Me puse a buscar, tarea, vamos a ver los comentarios que tengo en casa, el internet. ¿Y sabe qué encontré? Todos dicen lo mismo, con una excepción. Todos dicen lo mismo sin proveer una sola evidencia de que los samaritanos son una mezcla. Sí, se mezclaron. John MacArthur dice lo mismo. De nuevo, nadie es perfecto. Admiro mucho al pastor John MacArthur, no me vayan a malinterpretar. Pero la iglesia, a través de los años, un día de esto quiero contar cuántas iglesias he visitado. Pero en todas las iglesias veo un mal, y es que nos gusta repetir. Muchas veces repetimos las cosas sin indagar. Soy culpable de eso también. Pero esta vez me dio curiosidad. ¿Será verdad que los samaritanos son una mezcla? Todo el mundo dice lo mismo, sin proveer ninguna jota de evidencia. Hasta que me fui a Flavio Josefo, historiador, y no dice nada que son una mezcla, simplemente los trata como un grupo étnico diferente que los judíos, los samaritanos. ¿Saben la historia, no? Vino el imperio asirio, se llevó a las tribus del norte cautivas, era su conducta, era su tradición, su modus operandi. Cuando conquistaban una tierra, se llevaban a la gente y las ponían en otra, y traían gente de otra tierra y la ponían en la tierra tuya. Si se van a Segunda de Reyes, creo que tengo tiempo de ir allá. Segunda de Reyes, capítulo 17. Inclusive en mi Biblia dice el origen de los samaritanos. Y está aquí toda la historia. Segunda de Reyes 17. Versículo 24 en adelante. Dice todo lo que aconteció. Fíjense lo que dice el versículo 26. Entonces ellas enviaron a decir al rey de Asiria, un mensaje, tienen un problema. Porque lo estoy poniendo a trabajar mucho. Tienen un problemita, le mandaron a decir al rey de Asiria. Las gentes que tú trajiste cautivas y estableciste en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios del país, y él ha enviado leones contra ellas. Y aquí que las matan, porque no conocen la costumbre del Dios del país. ¿Comprenden? Todos los extranjeros llegaron a la tierra de Israel y ellos dicen que había fieras que los estaban matando porque no conocían ese Dios. ¿Usted cree que habían ahí israelitas? O sea, el hecho de que no hubiera nadie por ahí que les pudiera explicar cómo adorar a Dios, me dice a mí que no había muchos israelitas presentes cuando llegaron ahí esa gente que vino de otro país. ¿Se mezclaron ellos con los israelitas? La verdad yo no sé, pero la Biblia no dice en ningún sitio que sea una mezcla. No tengo ninguna evidencia para decir eso. Si ven el versículo 41, entonces sí sabemos qué fue lo que pasó. Así, aquellos pueblos temían al Señor
y al mismo tiempo rendían culto a sus imágenes. Lo mismo hicieron sus hijos y los hijos de sus hijos, como hicieron sus padres, así hacen ellos hasta el día de hoy. La mezcla que sí sabemos que ellos tenían era una mezcla religiosa, por lo menos eso es lo que dice aquí. No una mezcla étnica, sino una mezcla religiosa, el sincretismo, que es lo mismo que pasó cuando el emperador Constantino, en el año más o menos 300, año del Señor 300, declaró que la iglesia era la religión oficial del Imperio Romano. ¿Ahí qué sucedió? Cantidad de gente que no conocían del Señor se convirtieron, entre comillas, al cristianismo para estar en buenas con el emperador. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? De modo que en ese momento, que fue lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia, en ese momento había cantidad de gente que se quedaron con sus ídolos, pero hacían pleitesía diciendo que servían al Señor. Los samaritanos son eso. Dice, no lo digo yo, lo dice aquí, Segundo de Reyes 17:41. Tenían sus ídolos, trajeron con ellos sus ídolos de sus tierras, pero aprendieron a adorar a Dios. De la boca para afuera, de nombre, adoraban a Dios, pero en su casa tenían sus ídolos. Y dice aquí, ellos lo hicieron sus hijos, los hijos de sus hijos hasta el día de hoy. El día de hoy en este caso es el momento que se escribió Segunda de Reyes. ¿Me entienden? Eso sabemos que son los samaritanos. Les voy a dar otro detalle. Porque el libro más importante en todo esto es la Biblia, ¿no? Nuestro Señor, en cierta ocasión, recibió 10 leprosos que fueron donde el Señor, sánanos. Y el Señor les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos obedientemente fueron a ver al sacerdote. Cuando iban de camino, fueron sanados. Fíjense qué diferencia. Los 9 tenían en su cabeza, bueno, la ley dice que si soy sanado tengo que mostrarme al sacerdote. Fueron sumamente obedientes a la ley, siguieron su camino. Uno de ellos se devolvió a dar la gloria y darle gracias al Señor que lo sanó. Y dice la Biblia que ese hombre era samaritano. Cuando el Señor habla con él, le pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los 9? No sé. Y dice el Señor, solamente este extranjero regresó. La palabra extranjero, déjame ver si tengo aquí en los apuntes el versículo, que ya me... Lucas 17:18, si lo quieren buscar. La palabra extranjero que usó el Señor es halógenes. De hecho, me enteré ayer que halógeno también es una palabra en castellano. Pero la palabra griega que el Señor usó es halógenes. Quiere decir otra raza. Halógeno es extranjero, otra raza. De genes es donde viene la palabra que usamos hoy para la genética. Halógenes es la palabra que el Señor usó para referirse al samaritano. De modo que Él no dijo este mezclado, no dijo este mestizo, dijo este extranjero al referirse al samaritano. Pero eso es un samaritano. De lo que yo entiendo de la palabra de Dios, son descendientes de esas personas que los asirios trajeron a la región de Samaria y mezclaron su religión con la religión judía. De hecho,
Nuestro Señor tenía una manera, si leen Juan capítulo 4, nuestro Señor tenía una manera de ser dulce y al mismo tiempo autoritativo y directo al hablar con la gente. El Señor habló con la mujer samaritana en el pozo, tremendo pasaje, y en su cara le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no saben lo que están haciendo. Entonces le dice, porque la salvación viene de los judíos. Así directo se lo dijo, cortante. Pero también le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que sabemos acerca de los samaritanos, ¿no? Bueno, pero vamos a pensar entonces en esa reacción de Jacobo y de Juan, y vamos a pasar a otro pasaje, y es el tema de los tronos. Y varios de los evangelios lo mencionan, pero se encuentra también en Mateo 20:20. Mira qué fácil de acordarse. La vista debe ser 20:20, ¿no? En Mateo 20:20 tenemos este tema de los tronos. En un evangelio dice que fue la mamá de los hijos de Zebedeo que hizo la pregunta. En otro pasaje dice que fueron ellos dos y no menciona a la madre. Mateo 20:20. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron, podemos. Les dijo, a la verdad beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Y la mejor parte, entonces los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Tremendo pasaje. Cuando el Señor hace la pregunta de que si pueden recibir el bautismo que yo he recibido y beber de la copa que yo he recibido, ¿a qué se estaba refiriendo él? A su muerte, ¿no? Cuando el Señor estaba en Getsemaní orando, una de las cosas que él dijo fue, si es posible, pase de mí esta copa. A eso se refería el Señor. Ustedes van a ser bautizados con mi bautismo. ¿Qué? O sea, en otras palabras, ¿qué honor más grande puede un hombre o una mujer tener? Van a sufrir igual que yo. Fue básicamente la respuesta. Van a beber de mi copa. El primero en beber de esa copa de los 12 apóstoles fue Jacobo. El primero. Wow. Entonces ahora quiero pasar un rato hablando de esta aplicación. Vamos a aplicar qué podemos aprender aquí de Jacobo. Jacobo vemos que es una persona de carácter fuerte, ¿no? Que baje fuego del cielo, ambicioso también, quiero tener un trono al lado del Señor. Pero el Señor fue moldeando ese carácter. Quizás Jacobo tenía cierto tipo de
aborrecimiento en contra de los samaritanos que no debió tener. Quizás era demasiado, se subía la ira demasiado rápido. Tenía la mecha muy corta. Tenía poca compasión y misericordia con las demás personas. Pero estoy seguro que allá en el cielo está Jacob adorando y cantando al Señor al lado de algún samaritano. Estoy seguro que el Señor trabajó en la vida de Jacob para sacar el odio de su corazón y poder amar a todos como el Señor lo amó a él. El Señor tiene el poder de moldear tu carácter y el mío. El Señor tiene el poder de tomar una persona iracunda y convertirla en un siervo de Dios. Jacobo, me acuerdo un poquito el tema de Jonás. Nuestro pastor Pablo mencionaba a Jonás en la oración. Todos nos acordamos de Jonás con el tema del gran pez, ¿no? Pero un tema muy importante en ese libro tan cortito es el tema del odio. Jonás odiaba a la gente de Nínive. El Señor Dios Todopoderoso le dijo a su profeta Jonás: ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive estaba hacia el este. Jonás se montó un barco lo más lejos posible de lo que Dios le había ordenado. Cuando llega a Nínive, Él no les dijo: por favor, conviértanse, ahí viene No, de aquí a 3 días esta ciudad será destruida. No hizo el más mínimo intento. No trató de convencerlos. Pero el efecto fue exactamente lo que Dios quería. Fíjense, Jonás, en su desobediencia, llevó a cabo la voluntad de Dios exactamente como Dios lo quería. Yo me imagino el aspecto de este hombre que se pasó ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches en el vientre de un animal. Me decía mi esposa, yo me imagino que él se bañó antes de ir allá. Pero igual estaba en el vientre de un animal, tiene que haber tenido un aspecto grosero, ¿no? Quizás su piel estaba desgastada, los cabellos, la cara. Estoy seguro que no se veía normalito. Cuando llega a Nínive y dice: de aquí a 3 días esta ciudad será destruida, se arrepintieron todos, desde el rey hasta el último de allá de la ciudad. Y esta es la parte, pero no se acaba ahí la historia. Él se sienta en una colina, en una montaña, a esperar, porque él quería ver la destrucción de Nínive, porque le tenía odio. Otro varón de Dios que le tenía odio a un grupito, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo aprender de Jonás y de Jacobo? Cuidado que en tu corazón no haya odio contra ningún grupo de gente. Nadie. Ni judíos, ni gentiles, ni blancos, ni negros, ni amarillos, ni de ningún color. Les voy a decir otra cosa. En este país se circula como la noción, la idea de que todo el racismo es de los blancos. El odio y el racismo y el abuso a los demás es parte de lo que se llama ser humano. Está aquí, adentro, en el corazón. No hay una sola raza que sea inocente en ese aspecto.
Acabamos de tener el día de Colón, el día 12, que es el día de la raza, ¿no? Y cantidad de gente diciendo, no, esos españoles. De hecho, yo fui a colegio católico, 12 años de colegio católico, y me crié con esa cosa. Óyeme, los españoles eran muy malos. Por cierto, eran curas españoles, monjas españolas. Esos españoles son malos, mira todas las cosas que hicieron. Oye, pero que resulta viene a ser el caso, y los mexicanos me pueden ayudar con ese tema. Los aztecas no eran unos santitos que se pasaban aquí cantando Kumbaya. No, hacían sacrificios humanos. Los mayas, los aztecas, los incas mataban gente. Aquí en este país, ¿sabe qué significa la palabra comanche? Hay una de las 500 naciones que había aquí en Norteamérica. ¿Sabe qué son los comanches? No había un grupo que se llamaba comanche. Comanche significa enemigo. O sea que los indígenas, cuando venían los ingleses, ¿no? Y le preguntaban, ¿esos quiénes son? Ah, esos son comanches, malos. No, quiere decir, esos son los enemigos. Se mataban unos a otros. Vaya a investigar a ver cómo era la vida de los Sioux. Hay una nación indígena o nativa que se llamaba Sioux. Eran malos. En el Caribe siempre se habla de la historia de los indios taínos y los indios. ¿Por qué se llama así el mar Caribe? ¿De dónde salió ese nombre? Había una tribu de indígenas que se llamaba Caribe. ¿Cuál era su conducta? Iban de isla en isla matando taínos. ¿Sí? De modo que ese asunto del odio, la esclavitud, el abuso a otros grupos de personas existe desde la antigüedad y somos todos culpables. Todos. Entonces, ¿qué puedo aprender de Jacobo? Cuidadito con el odio. Lección número 1. Lección número 2, humildad. Ese tema de que yo quiero que nos sentemos en tronos, uno al otro lado del Señor. Segunda lección, la humildad. Ya estoy en la última página. Eran 4 páginas, ya voy por la última, me estamos acabando. La humildad. Después de esa conversación, el Señor dijo lo siguiente, todavía en Mateo 20, el versículo 26, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El que quiera ser el mayor, sea el servidor. Así funciona la iglesia. El mismo apóstol Pedro, cuando da su consejo a los ancianos, creo que es en la primera de Pedro, capítulo 5, les dice, no se enseñoreen de la grey del Señor, sino pongan el ejemplo. Juan el Bautista en Juan 3:30 dijo, es necesario, refiriéndose al Señor, es necesario que Él crezca y yo mengüe. O algunas traducciones dicen que Él crezca y yo disminuya. Ese es el ejemplo de Juan el Bautista, ¿sí? La humildad. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Esa palabra superior para los que hayan sido militares en algún momento. El militar comprende eso perfectamente. Si yo soy teniente y hay un coronel, pues yo lo considero a esa persona superior. Y hay cierta preferencia que se le da a los demás. De modo que considero superior a mi hermano, quiere decir que le doy preferencia. Si queda el último taco, bueno, cómoselo usted, hermano. ¿Sí? El Espíritu Santo le va a hablar a su corazón en cómo darle preferencia a su hermano. ¿Sí? Darle preferencia. Ese capítulo de Filipenses, capítulo 2, continúa diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nos dio el Señor. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el ejemplo que nos dio el Señor. Hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso me lleva al último punto. Creo que voy a acabar un poquito temprano. Ni siquiera lo apunté, pero yo creo que ese es el punto más importante. Como decía, Jacobo fue el primero en ser martirizado, de los 12 apóstoles. Bueno, haciendo la salvedad que Judas Iscariote murió primero, pero eso no fue un martirio, fue un suicidio. Poniendo eso aparte, Jacobo fue el primero. Todos ellos fueron a la muerte por su Señor. Es un asunto serio, pero les puedo contar una leyenda de esa que se repite, ¿no? Una leyenda. No creo que haya pasado en la realidad, pero cuenta la leyenda que en cierta ocasión había una iglesia. Imagínense que haya sido Rusia, ¿no? Un país comunista. Y entraron un montón de gente con unas ametralladoras y dijeron: los que no son cristianos se pueden ir, que ahora vamos a matar a todos los cristianos que están acá. Si no es cristiano, váyase y salve su vida, que aquí se me mueren los cristianos. La mitad de la iglesia se paró y se fue. ¡Pum! Y cerraron la puerta. Y el resto, los cristianos, pues dijeron: bueno, hasta aquí llegamos. Pero no negaron al Señor. Cuenta la historia. Cuando cierran la puerta, tiran las armas al suelo y dicen los soldados: no se preocupen, aquí no vamos a matar a nadie. Lo que pasa es que queríamos adorar con cristianos de verdad. Entonces, con el ejemplo de los apóstoles, de Jacobo y demás mártires de la iglesia, si pusiéramos una gotita de sangre en este libro, por cada uno de los cristianos que han muerto por su fe, no lo pudiéramos leer, estuviera todo lleno de sangre, incluyendo personas que murieron por el terrible hecho de traducir la Biblia al idioma común, para que usted pueda entender lo que dice la palabra de Dios cuando está leyendo.
Una gota de sangre por cada persona que murió por el testimonio de Cristo. Ahora, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. O antes de hacer una anécdota más, esto sucedió en estos días. No es una leyenda. Parece como si fuera mentira lo que les voy a decir ahora. En Inglaterra, en el Reino Unido, recientemente, han metido presos a varias personas por orar enfrente de una clínica de aborto. Le pasó a una señora y el juez la dejó ir. Ese juez dijo, yo no puedo meter preso a una persona por una oración. Llegaba la policía, usted estaba simplemente de pie en las afueras de una clínica de aborto y a la señora 2 veces la arrestaron y el juez la dejó ir. Dijo, ella lo único que estaba haciendo era orar. Pero existen leyes en el Reino Unido en el día de hoy en contra de la oración en las cercanías de una clínica de aborto. Lo que pasó esta vez es que metieron preso a un caballero y fue delante de una jueza y ella dijo no, lo encontró culpable. Entonces hoy estaba yo viendo las declaraciones que dio el caballero. Creo que es un cristiano, no sé de qué denominación será, y estaba leyendo de la palabra de Dios. Cuando le preguntaron qué usted opina, le pusieron el micrófono en la cara y le preguntaron qué usted opina de eso que ha pasado, que lo metieron usted preso, ya lo encontraron culpable, falta que le dicten sentencia. No sé cuántos han leído un libro que se llama 1984 se llama el libro. El autor es George Orwell. En ese libro, ese autor, que por cierto, él se llama 1984, pero fue escrito en el 1948. En ese libro, George Orwell se imagina un futuro en que hay muchos abusos a los derechos humanos, ¿no? Las cosas que él se imagina en el 1948 parece como si él hubiera visto lo que está pasando en el día de hoy. En ese libro, él describe que ese gobierno dictatorial tenía una policía del pensamiento. O sea que te podían poner preso simplemente por lo que tú pensabas, ni siquiera por las declaraciones que tú hayas hecho en contra del gobierno o lo que sea. Por tu pensamiento te podían meter preso. Sería un sueño para cualquier país comunista, ¿no? Entonces Inglaterra ha llegado al momento, o digamos el Reino Unido, ha llegado al momento en el día de hoy en que declararon culpable a un caballero por orar. Dele mente a eso. ¿A qué punto hemos cruzado un límite? Meter preso a una persona por su oración. ¿A qué voy con todo esto? Número 1, gracias a Dios que eso fue en el Reino Unido, no fue aquí. Número 2, puede llegar aquí. Ese tipo de leyes pueden llegar aquí a Estados Unidos. Es posible que llegue el día que prohíban la Biblia acá. Y yo le pregunto, por ahí anda mi celular. Yo tengo una Biblia en el celular. ¿Qué usted cree que sería más fácil para el gobierno? ¿Recoger todas las Biblias o simplemente eliminar todas las aplicaciones bíblicas en sus celulares? ¿Cuál usted cree que sería más fácil para el gobierno?
Thank you. Un consejo, tenga una Biblia en su casa. Yo sé que mucha gente no quiere traer la Biblia a la iglesia, lo comprendo. La Biblia la puedes tener en la computadora, en el celular, lo que sea, pero por lo menos en la casa. Si no tiene Biblia en la casa, hágame un favor, cómprese una pronto. ¿Sí? Porque la Biblia del celular sería lo más fácil para el gobierno borrar. ¿Usted cree que no odian la Biblia? Pregúntese, ¿por qué será que la gente odia la nación de Israel, la palabra de Dios y su iglesia? ¿Por qué esas tres? Porque el odio es contra Dios y todo lo que representa nuestro Señor Dios. Es un odio que viene de Satanás contra el pueblo de Dios, contra su iglesia y contra su palabra. Entonces, la última cosa que quiero aprender o comentar acerca de la vida de Jacobo es que Jacobo estuvo dispuesto a ir a ser mártir por el Señor. Número uno. Los demás apóstoles igual. Estamos nosotros, podemos decir igual que Job, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Mira que para mí es una aseveración que es tremenda, porque si estoy muerto, ¿cómo voy a esperar? ¿Sí? En la otra vida, aunque Jehová me matare, en él esperaré. ¿Podemos decir eso? Si en el día de hoy entra alguien por esa puerta y dice lo mismo que cuenta esa leyenda, los que no son cristianos se van. ¿Usted se va o se queda? Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Tenemos esa certeza. A ver, ¿cuál es la definición de la fe? Amén. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nos... Tenemos esa convicción de que el cielo es lo próximo después de la muerte. Boom. Un pastor anterior, o digamos un pastor de una iglesia donde yo existía antes, contaba que él fue a visitar a otro pastor que estaba en el lecho de muerte. Este otro caballero era pastor, se estaba muriendo de un cáncer. Alrededor de su lecho de muerte estaban toda clase de libros que tienen que ver con la sanidad. El pastor no se quería morir. Todo rodeado de libros que hablaban acerca de la sanidad. No por criticarlo, lejos esté de mí. Pero me da la impresión que ese hermano como que no tenía mucha certeza o no comprendía que el cielo que le espera es mucho mejor que la vida que tenemos acá. Podía él decir como Pablo, estoy estrecho porque yo no sé qué escoger, porque quedarme aquí con ustedes es para ustedes bendición, pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. Entonces, ese es el último pensamiento que le quiero dejar en cuanto a Jacobo y su vida y su martirio. Él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Qué aprendimos acerca de Jacobo? Número uno, no odies a nadie. Examina tu corazón para que no haya odio a ninguna clase de persona. Número dos, humildad. Considera a los demás como mejores, superiores que a ti mismo. Y lo último, martirio. Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Bendiga al Señor su palabra.